Gracias por la deferencia con Exitosa. La verdad que necesitábamos conversar con usted porque las cifras en Europa nos están llamando la atención porque ya se trata de una segunda ola bastante dramática. Ayer estaba escuchando, Nicolás, embajador, que solo en un día en Italia ya se habían registrado al menos 10.000 contagios. Una cifra que ya los estaba, en cierta manera, desbordando. ¿Cómo está la situación en Madrid? ¿Cómo es que usted nos la puede contar? En España en general. ¿Cómo no? Bueno, en realidad miremos hacia atrás, parece que hubiera sido hace años, pero solamente hace unos meses, ¿no? El mundo pues volcó su mirada hacia China, donde empezó la pandemia, ¿no? Y un par de meses después Europa se posicionaba como el punto lamentablemente neurálgico donde la pandemia tenía mayor expansión, especialmente Italia y España, ¿no? En mayo, digamos, hacia mayo, la pandemia, digamos, afecta de manera muy dura también a América Latina, en particular a partir de mayo, junio. España, bueno, vivió inicialmente uno de los confinamientos más severos, ¿no? Si hacemos una línea de tiempo, ¿no? Desde, digamos, el 25 de febrero, los primeros casos. El 18 de marzo se establece el estado de alarma ante el incremento de contagios y de fallecimientos. Este estado de alarma fue muy riguroso, ¿no? Prácticamente no se podía salir a las calles. Yo recuerdo la ciudad de Madrid era una ciudad absolutamente desierta, como casi, digamos, la totalidad de la geografía española, ¿no? Naturalmente las medidas fueron dando resultados, ¿no? El nivel de contagio fue disminuyendo, ¿no? Y hacia finales de mayo, se inicia una etapa denominada la desescalada, ¿no? Como hacer una suerte de flexibilización de las medidas de confinamiento y de distanciamiento social, hasta que llegamos al mes de junio, hacia finales de junio, digamos, se establece, digamos, se entra en una etapa denominada la nueva normalidad, en la cual, digamos, la vida cotidiana en las ciudades y en todo el país pues cobra su actividad y su ritmo casi normal, digamos, ¿no? Poco a poco. Pero lamentablemente en el último mes y medio, digamos, advierte un incremento significativo de casos, ¿no? Y esto ha obligado el 8 de octubre, hace solo unos días, ¿no?, al establecimiento nuevamente del estado de alarma en Madrid, en 9 distritos de la comunidad. Embajador, esto sí. O sea, ¿cuál es la evaluación? Porque esto ha sido un error el haber pasado de la severísima cuarentena a abrir demasiado rápido los espacios y abrir la posibilidad de aglomeraciones. ¿No ha sido esto contraproducente? Exitosa. ¿Y es eso lo que están pagando los españoles en este momento? Bueno, en realidad, lamentablemente, esta situación no es privativa de España, ¿no? Vemos lo que está pasando en Francia, en París hay toque de queda, ¿no? En el Reino Unido hay serias restricciones que no se tomaron a tiempo, ¿no? En Rusia, en Alemania, lo mismo. De manera que esto yo lo he dicho en alguna entrevista, estamos aquí frente a un problema inédito del cual conocemos hasta el momento. Digamos, ha avanzado bastante en conocimiento científico, pero mucho es lo que ignoramos todavía sobre la real naturaleza de la pandemia y del virus. Y esto hace que, digamos, los tratamientos que se aplican y las medidas que implementan los gobiernos a veces dan resultados inmediatos, pero como es algo que no conocemos a plenitud, pues es difícil medir y estamos en una suerte de ensayo y error, ¿no? Y se van perfeccionando los mecanismos y los procedimientos para combatir el virus, pero definitivamente, digamos, la desescalada y la nueva normalidad, digamos, conociendo además el carácter de los países del sur de Europa, digamos, de España, Italia, que son muy abiertos a las actividades públicas, que, digamos, tienen una preferencia por digamos, la vida social, ¿no? Claro. Digamos, el número de españoles que frecuentan pues en restaurantes y bares, lo mismo que en países del sur de Europa, es muy elevado, digamos. Son factores que han, sin duda, generado, claro, un rebrote, ¿no? Rebrote que en este momento tiene... Y embajador, actuación embajador de la comunidad peruana, tanto desde el punto de vista de la salud pública como desde el punto de vista económico, porque el desempleo también ha golpeado duramente a España. Y se entiende que una de las comunidades más afectadas es la de los inmigrantes, incluyendo a nuestros compatriotas.
¿Cuál es la situación de los peruanos en España hoy? Bueno, tenemos una de las comunidades más grandes, más vastas de peruanos en todo el mundo, y es la mayor en Europa. Son aproximadamente 200.000 peruanos que residen en España. De ellos, la mitad, aproximadamente 100.000, residen en Madrid. Usted ha hecho una afirmación muy certera. Efectivamente, el virus pues, ha afectado tremendamente la economía no solo de España, sino de muchos países. Países que dependen en buena medida de actividades como el turismo, por ejemplo, que se ha visto especialmente afectado. La comunidad peruana pues no es ajena a esta situación, ¿no? Sin embargo, empezando por el plano sanitario, estadísticamente, teniendo en consideración la magnitud de la comunidad peruana, el número de casos ha sido relativamente pequeño. Tenemos registro en los consulados de 135 contagios y de 43 muy lamentables fallecimientos, que dentro de un universo de 200.000 peruanos es relativamente muy pequeño, ¿no? en relación a la población total de España. Ahora bien, los negocios sí se han visto afectados. Usted sabe, aquí en España hay más de 200 restaurantes peruanos, ¿no? Y bueno, el régimen de confinamiento y las medidas restrictivas han afectado ese tipo de negocios, ese tipo de establecimientos, cuya atención se ha visto limitada por las disposiciones del estado de alarma, ¿no? ¿Y qué han hecho? El aforo es reducido, ¿no? ¿Perdón? Embajador, ¿y qué han hecho los peruanos ante esta situación? Aquí por lo pronto muchos se han reinventado a raíz del cierre de sus negocios. Allá en España, por ejemplo, ellos ¿a qué han optado? Bueno, ocurre que aquí también ha habido un paquete muy importante de ayuda de parte del Estado para los pequeños emprendedores, para las empresas en general, pero con un énfasis en las pequeñas y medianas empresas. De manera que los negocios establecidos formalmente en España se han beneficiado de una serie de ayudas, tanto en garantías para préstamos, reducciones de obligaciones tributarias, o han diferido, el pago de algunos impuestos. Ha habido ayudas directas, de modo que los negocios y los establecimientos comerciales peruanos, restaurantes y otros, ¿no? Otro tipo de negocios, pues se han beneficiado también de estas medidas adoptadas por el gobierno español. En el plano, de ayuda financiera, en el plano de empleo, hay un régimen especial, ¿no? del ERTE, ¿no? que permite que los empleadores puedan suspender temporalmente, sin que signifique un despido, ¿no? Puede suspender temporalmente el pago de obligaciones de salarios y beneficios sociales a los trabajadores que son asumidos por el Estado. Esto representa un muy importante desembolso para el fisco, pero ha habido una atención importante que también ha beneficiado a los peruanos, ¿no? De modo que no se han visto, desprotegidos de esa perspectiva. Naturalmente, quizás esta ayuda no haya alcanzado a todos, pero usted sabe, la inventiva y la creatividad de los peruanos es reconocida, ¿no? Y siempre están en la búsqueda de nuevas actividades. Exactamente, sí, es algo Embajador, que está en nuestro ¿cuántos ADN. peruanos han regresado al Perú y que esto se pueda asociar a la pandemia? Porque entiendo que no solo han regresado los que se habían quedado varados por diferentes razones, sino hay compatriotas que sienten que la situación les sería más manejable en el Perú, donde están sus familias. Exactamente. En las semanas iniciales, pues toda la red de consulados peruanos en España y la embajada pues se organizaron para establecer un registro, ¿no? Un empadronamiento de los peruanos que se habían quedado en situación de varados, aquellos que se encontraban de tránsito, de vacaciones por España y que lamentablemente vieron truncada la posibilidad de regresar inmediatamente por la suspensión de vuelos. Desde que empezó el problema hasta la fecha, hemos coordinado directamente la embajada con los consulados 27 vuelos de repatriación que han movilizado a 4.829 personas, la gran mayoría peruanos que se encontraban en España, no todos ellos necesariamente varados. El esfuerzo inicial estuvo focalizado en los peruanos, repito, que se encontraban de tránsito en España, de vacaciones, ¿no? Pero luego a ellos se han sumado un importante contingente de estudiantes, por ejemplo, que terminaron sus cursos o que se vieron interrumpidos
los estudios que venían realizando, ¿no? Hemos también movilizado peruanos de otros países de Europa y peruanos de otros países y de otros continentes, tan lejanos como países de Asia, países de África, que han venido hasta Madrid y hemos hecho todas las coordinaciones con nuestras misiones, nuestros colegas de otras embajadas para poder traerlos hasta Madrid y poder embarcarlos. En total son, repito, 4.829, que representan más del 10% del total de los peruanos que han sido repatriados desde el exterior. Son, repito, 27 vuelos, ¿no? Y también debo decir que dentro de los pasajeros ha habido también algunos voluntarios, médicos, cooperantes que se han desplazado al Perú, un grupo de la Asociación Médicos Sin Fronteras del País Vasco, viajó al Perú y estuvo trabajando en la zona amazónica del norte, ¿no? De manera que, y también ha habido movilización de equipos que han sido donados y algunos, equipos y materiales que han, desde España que han sido transportados de España al Perú en estos vuelos, ¿no? De manera que estamos... ¿Cuándo se prevé que se restablezca el tránsito, el flujo de pasajeros de España al Perú y de Perú a España? Porque, bueno, eso en realidad... La cosa está un poco parada ahora por la situación, es decir, lo que está pasando en Madrid, en Barcelona ahora, ¿no? Donde se están tomando medidas muy severas. Bueno, también. Sí, exactamente. Y solo 2 puertos de entrada, digamos, de las 27 frecuencias regulares de vuelos que tenemos entre España y el Perú, ¿no? Que se cubren principalmente desde Madrid, pero también de Barcelona, algunos vuelos, y con 4 aerolíneas, los únicos vuelos que están operando son estos vuelos especiales, inicialmente vuelos de repatriación o vuelos humanitarios. Los llamamos ahora vuelos especiales, que son coordinados por la embajada y los consulados. Ahora, no tenemos indicación de fecha, próxima para la reanudación de vuelos comerciales, ¿no? Por un lado, recordarán que la Unión Europea, estableció algunos países desde los cuales se podría volar hacia la Unión Europea. El Perú no estaba dentro de ellos, ¿no? Solamente Uruguay, si mal no recuerdo, dentro de América Latina, que tenían las condiciones sanitarias adecuadas que permitían garantizar o evitar o disminuir el riesgo de contagios, ¿no? Pero esta es una situación, Nicolás, Jesús, muy dinámica, ¿no? El foco de la pandemia se ubicó, repito, inicialmente en España e Italia, dentro de Europa, bajó, vino la desescalada, vino, la nueva normalidad y estamos nuevamente en una situación difícil, ¿no? Ese es un tema, embajador, que yo sí quisiera ahondar un poquito, ¿no? Porque estamos hablando de nuestra comunidad, que es importante, pero ¿cómo está España preparada para asumir esta segunda ola? Hablo, por ejemplo, en temas de hospitales, en temas de médicos. Aquí, por ejemplo, durante la semana se han retirado los tratamientos en base a ciertas medicinas. No sé si eso también se ha visto allá en España. Y lo otro es que tanto un peruano puede acceder al sistema de salud español sin ningún problema. Bueno, sí, naturalmente. Los peruanos que están residiendo legalmente aquí en España tienen acceso a la seguridad social y a los servicios de salud. Sobre eso no hay mayor inconveniente ni problema. Volviendo a lo que usted planteó hace un momento, pues luego de la nueva normalidad, los hospitales recuperaron de alguna manera o fortalecieron su capacidad instalada para poder hacer frente a lo que había significado la pandemia. Inclusive aquí en Madrid se instaló, en el mayor recinto ferial de Madrid, que es IFEMA, se instaló un enorme hospital de campaña que permitió atender a decenas de miles de casos, ¿no? Este hospital fue desmantelado, ¿no? Y ahora, se cuenta con la red de hospitales y de clínicas de la capital que se dan abasto en este momento. Ahora, un tema que quería precisar y que creo que es interesante señalarlo. Si bien es cierto que hay muchísimos nuevos casos que dan, una sensación de creciente preocupación, que afectan no solamente a Madrid, sino también en Navarra, particularmente en La Rioja, en Cataluña y en otras zonas. Pero, por ejemplo, hemos tenido el día de ayer el máximo número de nuevos casos registrados, 15.186 casos nuevos en un solo día. Sin embargo, lo que quería puntualizar es que, hay más pruebas, se realizan mayor número de pruebas diarias que al inicio, ¿no?
repito, este criterio que planteaba al comienzo, este es un proceso evolutivo, ¿no? Hemos ido conociendo en el tránsito de esta pandemia, hemos ido conociendo más, hemos ido corrigiendo, se ha ido corrigiendo algunos procedimientos médicos. Conocemos más, pero quizás no conocemos todo lo que deberíamos conocer de la pandemia para poder combatir eficazmente. ¿Y cuál es? Pero, dígame. Sí, continúe, embajador. No, entonces lo que digo, este aparente rebrote que es real, ¿no? Sin embargo, quisiera matizarlo en el sentido que se realizan, hay mayor número de pruebas disponibles ahora que en marzo, ¿no? Claro. Y entonces el número hay que relativizarlo de alguna manera, lo que no quita que estemos ante una situación bastante complicada, ¿no? ¿Y cómo el estado de alarma? Sí. ¿Cómo el gobierno español está manejando el tema relacionado a la vacuna? ¿Qué es lo que le dicen a sus ciudadanos? ¿Si esto llegará de corto plazo? ¿Llegará para todos? Sí. Bueno, España con la Unión Europea, ¿no? han iniciado hace ya algún tiempo gestiones directas con algunos de los laboratorios más conocidos, ¿no? España ha encargado un primer lote de 3 millones de vacunas, ¿no? Que es el 10% de lo que piensa adquirir la Unión Europea de este consorcio, digamos, de AstraZeneca y de la Universidad de Oxford, ¿no? Para una compra total de 300 millones dentro de Europa, ¿no? Europa también ha acordado un suministro de otros 300 millones de dosis de otros laboratorios, Sanofi, GSK, pero en estos casos se encuentran todavía en estudios clínicos menos avanzados que otros fabricantes internacionales, digamos, como Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, etcétera, ¿no? El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado, digamos, esta semana que las primeras dosis de vacunas llegarían a España entre finales de año y comienzos del próximo año, ¿no? Algunas autoridades europeas, la Agencia Europea de Medicamentos, son un poquito más conservadores y ellos plantean, digamos, prevén que las vacunas habría posibilidad de poder aplicarlas recién hacia la primavera, después del mes de marzo del próximo año, ¿no? Pero esto es un proceso, digamos, que escuché la entrevista anterior con el doctor Maguiña, parece, y en realidad pues el establecimiento y la implantación de una nueva vacuna es un proceso que toma bastante tiempo. Normalmente aquí, digamos, se han acelerado los procesos por la gravedad de la pandemia, pero tenemos que ser realistas y lo que esperamos, de acuerdo a las informaciones oficiales que tenemos aquí en España, es que esté en algún momento en hacia el primer trimestre del próximo año, ¿no? Bien, embajador. Ahora, esta situación ha generado una digamos, situación, o sea, un contexto bien complicado para la relación entre la comunidad peruana y la embajada y el consulado peruanos y los diferentes consulados en España, ¿no? Porque la gente ha necesitado comunicarse y el consulado o los consulados son su única vía de contacto. Y esto ha funcionado, embajador. O sea, se lo puedo decir por lo menos como experiencia personal. Yo tengo una hija que no pudo venir, se tuvo que quedar a hacer la cuarentena completa en Madrid, ella vive allá. Y la verdad es que por experiencia personal la relación con el consulado era muy fluida. Muy fluida, siempre contestaban, que es una cosa muy difícil, sobre todo en estos tiempos de pandemia, que te contesten el teléfono. Sí, bueno, a veces se saturan las líneas, es obvio por la cantidad de llamadas que hemos recibido, pero hemos tenido que hacer una suerte de reingeniería de los servicios de la embajada y del consulado y focalizar focalizar todos los esfuerzos en la atención a la comunidad peruana, sobre todo en un país donde hay una comunidad muy vasta, como decía hace un momento, ¿no? Se podría dar algunas cifras, pero hemos dado ayuda directa, económica y médica a más de 1.100 peruanos dentro de la comunidad, digamos, especialmente aquellos que estaban en situación de varados y algunos peruanos de escasos recursos. Hemos organizado este empadronamiento y que ha permitido, repito, el transporte hacia el Perú, ¿no? El traslado hacia el Perú de más de 4.800 compatriotas, ¿no? No es poca cosa, estamos hablando del 10% del total de los peruanos repatriados a nivel mundial, ¿no?
Y como digo, esta ayuda y estas coordinaciones que han sido permanentes, que han significado jornadas larguísimas de trabajo, digamos, presencia de funcionarios consulares y de la embajada en el aeropuerto de Madrid y de Barcelona, en estos 27 vuelos, con alto riesgo de contagio. Bueno, hemos tenido algunos casos de contagio en el consulado, en el consulado aquí en Madrid, por la presencia y la afluencia de público. Se ha visto reducida, pero igual, ¿no? Hemos tenido lamentablemente algunos contagios. Pero digamos, creo que hemos hecho el máximo esfuerzo, continuamos haciendo el esfuerzo porque esto no termina, ¿no? Y repito, a los compatriotas varados inicialmente, por razones de turismo se han sumado otros peruanos que han tenido que regresar por otras razones, estudiantes, peruanos que trabajan, españoles que residen en el Perú, ¿no? Cooperantes, algunos funcionarios, empleados de empresas que tenían contratos que cumplir, digamos, vinculados al desarrollo de proyectos de desarrollo o de infraestructura en el Perú. Es decir, es un esfuerzo muy grande el que se ha realizado. Estamos, digamos, nunca terminaremos, estamos de estar plenamente satisfechos, sí, pero estamos muy reconfortados con la movilización masiva de compatriotas hacia el Perú y la atención que se les ha brindado. Siempre se puede mejorar, siempre habrá la posibilidad de hacer más y estamos en permanente disposición de escuchar las inquietudes y atender los problemas de la comunidad peruana. Bien, embajador, muchas gracias. Además, no solamente las líneas telefónicas, sino todos los medios digitales a disposición de la comunidad peruana.